Estimados participantes de este diplomado de patologías prevalentes en atención primaria, reciban un saludo cordial. Hoy tenemos la penúltima sesión de este 2025 y el tema que abordaremos será enfermedad renal crónica desde la atención primaria en salud. En esta oportunidad me acompaña la doctora Adriana Cabanzo, quien es médica, especialista en medicina familiar y comunitaria y también tiene una maestría en educación en profesiones de la salud. La doctora Adriana es profesora también de la Residencia de Medicina Familiar de la Universidad de La Sabana y es la jefe del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública. Doctora Cabanzo, muy buenas tardes. Buenas tardes Erwin, buenas tardes a todos. Y bueno, ¿podemos ya dar inicio o damos Y otro? ya inició la grabación, entonces si quieres puedes compartir pantalla y puedes arrancar. Ya no, ya tienes pantalla compartida, Ya puedes tengo pantalla compartida. ampliar pantalla. Gracias, ya se ve. Cerrar esto. Bueno, buenas noches a todos. Em, pues de verdad es un privilegio poder estar acá en este diplomado dictando pues hoy este tema de enfermedad renal crónica y pues el abordaje integral desde la atención primaria en salud. Bueno, yo voy a empezar y pues siéntanse libres en cualquier momento pues de si tienen alguna pregunta o algo, pues igual la sesión es larga y de pronto quedan las cosas, me gustaría pues que las vayan teniendo claras, entonces siéntanse libres pues de si tienen alguna pregunta, pues interrumpirme un momentico de irla haciendo y con eso vamos como todos al tiempo. Bueno, ay, ahora por qué no puedo cambiar acá. Bueno, entonces, pues los objetivos de esta sesión de hoy va a ser el de reconocer la magnitud y el impacto de la enfermedad crónica en Colombia. Vamos a actualizar los criterios diagnósticos, la clasificación y la estratificación de riesgos según las guías CADIGO del 2024. Ahora les voy a hablar un poquito de estas guías. Definir las estrategias de tamización y diagnóstico oportuno desde la atención primaria en salud, establecer un plan de manejo integral y seguimiento en APS, incluyendo la nefroprotección farmacológica y la no farmacológica, e identificar los criterios de remisión oportuna a nefrología y pues cómo se articula esto con la red de salud. Bueno, nos vamos a basar principalmente en las guías de práctica clínica para la evaluación y manejo de la enfermedad renal crónica, las guías CADIGO, de sus siglas en inglés que significan Kidney Disease Improving Global Outcomes. Y se refiere a una organización global que pues, es una organización sin fines de lucro que se desarrolla guías de práctica clínica basadas en la evidencia para mejorar el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de enfermedades renales. Ellos nos dan unas recomendaciones que son muy prácticas tanto para médicos como para pacientes en a nivel mundial. Y pues la última actualización fue la del 2024. Y también vamos a hablar sobre las guías de práctica y pues vamos como a irlas comparando un poquito, las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales crónicas del Ministerio de Salud pues, de acá de Colombia. Estas guías son del 2016, por eso vi la necesidad, digamos, también de actualizar un poco pues, con las guías mundiales actuales. Bueno, vamos a hablar un poco de de la carga de la enfermedad renal crónica a nivel mundial y a nivel de Colombia. Tiene una prevalencia global del 10% de adultos, está asociada a alta morbilidad y mortalidad y pues asociada con las enfermedades cardiovasculares. Y en Colombia pues entra dentro de las enfermedades de alto costo. Para el 2023 más o menos el 1,5 por cada 100 habitantes eh, pues padecía enfermedad renal crónica, pero pues digamos que estas cifras probablemente están subestimadas.
Bueno, hablando un poco, pues, continuando, digamos, hablando un poco de la carga a nivel mundial y en Colombia, tener en cuenta que la enfermedad renal crónica una de sus principales causas son las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades vasculares de origen renal y las glomerulopatías. Esto pues tiene un impacto económico y social altísimo por todo el costo de diálisis, trasplante renal, la discapacidad y el deterioro en la calidad de vida que pues trae esta enfermedad. Por esto pues tiene un rol clave la atención primaria en salud en cuanto a la detección temprana, al control de factores de riesgo y a la parte de nefroprotección que pues vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Para esto, pues, importante tener la definición de lo que es enfermedad renal crónica. Voy a tomar la definición de las guías CADIGO del 2024 y esta nos lo define como la presencia de anormalidades de la estructura o de la función renal con implicaciones para la salud por un periodo mayor o igual a 3 meses y incluye tanto la disminución de la tasa de filtración glomerular estimada en menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados y o marcadores de daño renal como la albuminuria. Ahorita vamos a ir definiendo algunos de estos términos como para que queden más claros. En la atención primaria salud, la enfermedad renal crónica suele ser asintomática en estadios iniciales. Por eso es tan importante que se busque y pues, que se haga una búsqueda activa en la población, pues, que detectemos que tiene riesgo de padecerla. Ahorita vamos a mencionar cuál es esta población que está en riesgo y diferenciar de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda. Esto pues mediante una muy buena historia clínica, teniendo en cuenta también marcadores como la creatinina y pues obviamente todo el contexto clínico. ¿Cómo diagnosticarlo? Hay dos, las guías de práctica clínica, tanto colombianas como pues las guías mundiales, son muy claras en establecer que hay dos pruebas fundamentales para diagnosticar la enfermedad renal crónica. Una es la tasa de filtración glomerular estimada por una fórmula que se llama la fórmula de Seca de EPI, la cual usa creatinina y pues una ecuación que ya vamos a mencionar. Y es importante y se hace la aclaración de no usar la antigua fórmula, la antigua ecuación que se utilizaba de Cockcroft-Gault para su diagnóstico. Actualmente se utiliza esta ecuación de CKD-EPI, ya vamos a hablar un poquito de ella y el por qué se utiliza y las modificaciones que ha ido teniendo, digamos, a lo largo del tiempo. Y la otra prueba fundamental para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica es la albuminuria. De estos, pues la prueba preferida es la relación albúmina-creatinina y es, digamos, la principal recomendación que hace tanto las guías CADIGO como las guías colombianas. Teniendo en cuenta esta relación de albúmina-creatinina, que puede clasificarse en A1, A2 y A3, que ya vamos a mencionar un poco más también sobre pues estos valores. Hablándoles un poquito, digamos, de cómo funciona la fórmula de CK de EPI, es importante entender que esta fórmula utiliza tres variables principales: la creatinina sérica, que nos va a reflejar la filtración, pero es un marcador que depende mucho de la masa muscular. El otro marcador es la edad, tener en cuenta que la tasa de filtración glomerular va disminuyendo progresivamente con el envejecimiento y hay una diferencia también teniendo en cuenta si es hombre o mujer en cuanto a la diferencia en la producción de creatinina. Entonces, digamos que estos son eh, tres factores que tienen en cuenta, tres determinantes, tres variables claves que tienen en cuenta la fórmula de CKD-EPI. Eh, y yo les mencionaba que se había realizado cambios a través del tiempo de esta fórmula hasta que se llegó a esta del 2021. Previamente, esta fórmula, una de las variables era la raza.
pero para evitar inequidades se ajustaron coeficientes para mantener la precisión sin usar esto de la raza. Entonces, actualmente la fórmula que se utiliza es la CKD-EPI del 2021 porque en algunos, de pronto, para esto vamos a ver que se utilizan algunas aplicaciones y calculadoras que se encuentran muy fácilmente en la web, pero pues es importante tener en cuenta que se utilice la del 2021, que es la que no tiene en cuenta la raza, pues para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Las guías CADIGO nos mencionan otro marcador y en algunos casos nos recomiendan utilizar o medir la cisteína C. Cuando la creatinina puede ser poco confiable en algunos casos específicos, como en pacientes de edad muy avanzada con sarcopenia, en pacientes con obesidad extrema, pacientes con desnutrición. Y pues en este caso ellos recomiendan calcular la cisteína y hacer una fórmula que combina tanto la creatinina con la cistatina C, que es una fórmula que es mucho más precisa en estos casos, digamos, especiales. Ellos hacen esta claridad porque si, eh, digamos que establecer si en realidad el paciente tiene o no tiene la enfermedad renal crónica, pues es muy importante. Si se llega a calcular, por ejemplo, esta tasa de filtración glomerular de manera incorrecta, pues puede haber o un sobrediagnóstico de enfermedad renal crónica o un subdiagnóstico o que al paciente se le dé medicación inapropiada o que se hagan remisiones innecesarias o haya un retraso pues, en un tratamiento que se puede empezar a hacer pues, de manera muy temprana pues podemos llegar a retrasarlo. Estas digamos que son las recomendaciones principales de cuándo usar la cistatina C en lugar de la creatinina nomás, como pues yo les mencionaba en algunas entidades especiales. Entonces, cuando hay dieta baja en proteínas, en pacientes vegetarianos, pacientes que ingieren demasiados suplementos, y la obesidad, el tabaquismo, pacientes por el contrario que estén desnutridos, pacientes con cirrosis, enfermedades con consumo metabólico, enfermedades que ocasionen sarcopenia, uso de esteroides, tubulopatías, medicamentos que causen lesión renal, cáncer o falla cardíaca. Estas digamos que son las excepciones por las cuales no se utilizaría solamente la creatinina, sino se haría la combinación de las dos mediciones. Em, Como les mencionaba también en la definición de enfermedad crónica, es muy importante la confirmación del diagnóstico. La enfermedad renal crónica no se debe hacer solamente con un marcador en una sola oportunidad. Requiere que la alteración esté presente por lo menos en un periodo de 3 meses, que esta medición de esta tasa de filtración glomerular por la fórmula que mencionábamos de CKD-EPI sea menor a 60 mililitros por minuto y que se mantenga esta tasa de filtración en este valor de manera persistente. Que la medición de la albuminuria en orina también sea persistente y o que haya alteraciones estructurales o funcionales del riñón. Como les mencionaba, nunca diagnosticar enfermedad renal crónica con un solo resultado. Al momento de clasificar con nuestra fórmula para medición de tasa de filtración glomerular de CKD-EPI, vamos a encontrar una clasificación primero por la categoría, digamos, si esta fórmula que va de G1 a G5. Estos son los valores que podemos encontrar. Entonces, si estamos un grado 1, un G1, es cuando encontramos la tasa de filtración normal o alta, es decir, mayor a 90. G2 levemente disminuida entre 60 y 89. G3A, una disminución leve a moderada entre 45 y 59. G3B, una disminución moderada a grave entre 40 y 44. G4, una disminución grave
entre 15 y 25 y G5 ya se considera una falla renal. El otro marcador, como mencionábamos, que debemos, recuerden que esta tasa de filtración glomerular se saca pues con la fórmula que ya mencionamos y con tres variables principales: la creatinina, la edad, principalmente pues con la creatinina y con la edad. Y em, el otro valor importante para poder hacer la clasificación es la medición de la albúmina. Em, y esta nos da otra categoría que es A1, A2 o A3. Esta albúmina se mide en una muestra aislada de orina. Eh, Recomiendan que sea principalmente la primera orina del día y sus valores pueden ser menores a 30, entre 30 y 300 y mayor a 300, siendo la categoría A1 normal o levemente aumentada, 30 a 300 moderadamente aumentada y mayor a 300 severamente aumentada. Al tener ya estos dos valores de la tasa de filtración glomerular medida con la creatinina o la medición y la medición de la albúmina, podemos referirnos a esta tabla que nos presentan las guías CADIGO, que es como un semáforo, digamos. Entonces localizamos primero la tasa de filtración glomerular entre G1 y G5 y nos vamos a la medición de la albúmina y así encontraríamos en este semáforo, en esta semaforización, si el paciente debe ser, digamos, o sea, tiene un daño bajo o pues un riesgo bajo de tener enfermedad renal crónica, si tiene un riesgo moderado, en donde ya podemos empezar a hacer intervenciones, un riesgo alto o un riesgo ya muy alto. Esto es lo que conocemos como el mapa de calor de Cadigo y que combina, como les mencionaba, la tasa de filtración glomerular con la albuminuria. Entonces, nuevamente, verde es riesgo bajo o ausencia de enfermedad renal crónica. Si no hay otros marcadores de daño renal, porque puede también haber alguna alteración funcional, pues eso ya sería otro aspecto. Amarillo, riesgo moderado, requiere seguimiento y control de los factores de riesgo por la atención primaria y salud. Naranja ya es un riesgo alto, amerita que haya un manejo con nefrología, un comanejo con nefrología. Y rojo ya es un riesgo muy alto, se recomienda ya un seguimiento más estrecho y un manejo pues, especializado. Entonces, pues estas son, digamos, esta es nuestra principal forma de diagnosticar la enfermedad renal crónica. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de a quién debemos tamizar en la atención primaria en salud. Siempre, sí o sí, a personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, pacientes con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular que ya esté establecida, pacientes con obesidad, síndrome metabólico, tabaquismo, historia de enfermedad renal previa o familiar, edad mayor a 60 años y pues pacientes que tengan los 60 años con comorbilidades. Poblaciones que tengan mayor vulnerabilidad, como comunidades rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes o con bajo nivel socioeconómico, también se recomienda siempre hacerles tamizaje. Se recomienda la tamización periódica con una creatinina sérica sacar el índice de albúmina creatinina y un uroanálisis sencillo para mirar si existe alguna otra alteración. ¿Qué nos dicen para comparar un poquito las guías CADIGO con las guías colombianas? Nos mencionan estas mismas entidades, más siempre tamizar sí o sí pacientes con uso crónico de AINES o con consumo de nefrotóxicos, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis, pacientes con infecciones urinarias crónicas o con algún tipo de uropatía obstructiva. Esto, digamos, otras cosas que nos menciona la guía colombiana. ¿Cómo se recomienda hacer esa evaluación inicial? Con una historia clínica, como siempre, muy completa.
teniendo en cuenta todas las comorbilidades del paciente, hacer una historia detallada de los medicamentos que el paciente toma, exposición a nefrotóxicos, los antecedentes familiares importantísimos, examen físico, siempre pues documentar y realizar la toma de la tensión arterial, la toma de medidas antropométricas, peso, talla, índice de masa corporal, signos de sobrecarga de volumen, es decir, si el paciente presenta edemas, por ejemplo, o alguna otra manifestación sistémica. Bueno, nuevamente las pruebas básicas que debemos tomar en este primer acercamiento, digámoslo, la creatinina, pues a las personas que decidimos tamizar, entonces la creatinina sérica con el cálculo de la tasa de filtración, ecuación de seca de sin raza, importante siempre que lo mencionen, que lo tengan en cuenta, que es la del 2021, sacar el cociente albúmina-creatinina en una muestra de orina aislada, idealmente la primera muestra de la orina, un uroanálisis completo, evaluar la densidad, el pH, si hay o no proteinuria en esta muestra de orina, el sedimento urinario, otras alteraciones como hematuria o cilitos. Siempre el perfil metabólico que debe incluir la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, eh, 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 la toma de perfil lipídico, incluyendo pues triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, toma de electrolitos y ácido úrico según el contexto, si el paciente pues, merita toma, por ejemplo, de ácido úrico. Recuerden que con una sola toma o con una sola alteración no se puede hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica, sino siempre se debe confirmar la normalidad en más de 2 ocasiones separadas por lo menos de 3 meses. Es decir, nosotros nos llega este paciente, le tomamos, le hacemos todo este abordaje, tomamos, si determinamos que se debe tamizar, y si detectamos alguna alteración, ya sea en su tasa de filtración glomerular o detectamos que el paciente tiene la albúmina, la microalbuminuria elevada o alguna otra alteración, debemos repetir esta prueba a los 3 meses para confirmar el diagnóstico. Otras evaluaciones adicionales que podemos realizar cuando tenemos sospecha o que ya sabemos pues, que el paciente puede tener un daño renal porque ya hicimos este primer abordaje es la ecografía renal o pruebas adicionales como pruebas inmunológicas, serología, genética y en algunos casos va a ser necesaria la biopsia según la sospecha etiológica que tengamos. Nuestras guías colombianas siempre recomiendan buscar la etiología de esta alteración renal. Em, entonces, pues, como mencionábamos, realizar todo el perfil metabólico, siempre la toma de la tensión arterial y tratar de buscar si se trata, si, pues, digamos que descartamos estas dos eh, principales causas, pues buscar otras glomerulopatías que pueden ser de origen autoinmune, enfermedad poliquística, nefritis intersticial o cualquier otra uropatía obstructiva. Em, entonces, siempre pues, para qué nos va a servir a nosotros realizar esta estratificación de riesgo en enfermedad renal crónica? Siempre nos va a servir como base para valorar el riesgo de progresión y de eventos cardiovasculares que puede tener este paciente. Esto va muy de la mano, ¿no? El daño renal nos habla mucho de lo avanzado que puede estar una enfermedad pues, cardiovascular o metabólica como la hipertensión o la diabetes y de la probabilidad de que el paciente tenga algún evento cardiovascular mayor. Entonces es muy, muy importante porque pueden ir muy de la mano. Las guías CADIGO nos sugieren el uso de ecuaciones de riesgo como son el KFRE, cuando encontramos los estadios entre grado 3 y grado 5 para estimar el riesgo que el paciente tiene
de que ocurra este deterioro en su función renal. Ya les voy a hablar un poquito de esta ecuación de riesgo. Em, ¿Cuáles factores podemos nosotros determinar que nos hablan de la progresión, de la progresión, digamos, de una enfermedad? Un paciente que tenga albuminuria alta persistente, que tenga persistentemente una tensión arterial mal controlada, un mal control glucémico en el caso de los pacientes diabéticos, pacientes con consumo de tabaco o episodios de infecciones o de problemas renales agudos a repetición. Em, y pues nos recomiendan evaluar pues, con todos los datos y con todos los paraclínicos que tengamos, evaluar el riesgo cardiovascular global y con los scores validados, como pueden ser el Framingham y digamos que calculadoras de riesgo cardiovascular, al tiempo que esta daño, pues al tiempo que hagamos el seguimiento del deterioro uno pues de la función renal. Em, bueno, este KFRE es una ecuación de riesgo, eh, digamos, de enfermedad renal crónica. Nos permite, pues, digamos que la importancia de estimar este riesgo de la progresión con este tipo de herramientas validadas nos va a permitir planear remisiones, intervenciones y pues hacer como una educación anticipada al paciente. Es como una guía anticipatoria de lo que le puede llegar a pasar y nos habla, digamos, de porcentaje. Entonces, nos dice que pues un paciente que tenga un deterioro entre el 3 y el 5% en 5 años, puede, digamos, ir aumentando su riesgo y pues nos habla de en qué porcentaje, digamos, es una calculadora, pues que ya les muestro qué parámetros tiene y nos puede ir hablando de cómo puede y qué tan rápido puede ir progresando este daño renal. Entonces, pues las guías CADIGO son específicas en que pues es muy importante realizarlo. Para esto ellos toman variables como son la edad, el sexo, la tasa de filtración glomerular, la, cálculo pues de la albúmina y la creatinina, el fósforo, el bicarbonato y el calcio. Son, digamos que mediciones que ellos nos piden para predecir la progresión de este daño renal, la posible progresión. Em, digamos que realizar este manejo integral de la enfermedad renal crónica en la atención primaria en salud tiene varios objetivos. ¿Cuáles son? Entonces, esto es muy importante porque pues, nos habla de cómo podemos de alguna manera prevenir o retardar esta progresión de la enfermedad renal crónica, esta detección, digamos, temprana y esta proyección que podemos hacer, estas guías anticipatorias de lo que puede llegar a pasar, nos puede ayudar pues, a prevenir o retardar esta progresión de la enfermedad renal crónica, nos puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como son el infarto agudo de miocardio, la SVs, la falla cardíaca, todo esto nos ayuda. Recuerden que yo les decía que de alguna manera la enfermedad renal crónica es un marcador también de posibles eventos cardiovasculares porque va muy de la mano con este tipo pues de entidades. Entonces, digamos que se convierte en un marcador y pues nos ayuda el hacer un buen tratamiento y un buen abordaje, nos ayuda a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Em, Nos ayuda también este manejo integral a prevenir y manejar complicaciones como y también las vamos a ver un poquito más adelante, como son la anemia, trastornos óseos, acidosis, hiperpotasemia. Y pues nos ayuda también a optimizar el control de comorbilidades como son la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, que también pues pueden ir muy de la mano y pues realizar así una educación al paciente y a la familia para promover el autocuidado y la adherencia terapéutica.
¿Cómo logramos o digamos, logramos retrasar esta progresión de la enfermedad renal crónica? Realizando un control riguroso de la presión arterial. Las guías KDIGO nos hablan de unas metas en la tensión arterial de 120/80 para pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, nos recomiendan individualizar según las guías de hipertensión arterial. Probablemente ustedes ya en charlas anteriores les dieron algunas metas de tensión arterial. Si revisamos las guías colombianas, ellos nos hablan de 130/80 y si ustedes revisan otras guías, de pronto encuentran otras metas similares. Ellos nos recomiendan este 120/80 siempre y cuando el paciente lo tolere y digamos que son de alguna manera permisivos en no ser como tan estrictos, pues por pacientes que de pronto sean pacientes ancianos que de pronto no toleran tensiones tan bajas, entonces digamos que son un poco permisivos, pero pues esta es digamos que la meta que nos ponen en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica. Tener siempre un buen control glucémico en pacientes con diabetes. También nos recomiendan, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, metas de hemoglobina glicosilada individualizadas. En general, digamos que ellos nos ponen una meta de 7% pues en la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, pues ahorita les voy a mostrar algunos casos especiales en que permiten ser un poco más flexibles. Modificaciones del estilo de vida, un peso saludable, también vamos a hablar ahorita de eso, de las recomendaciones nutricionales, de las recomendaciones de ejercicio y cese de tabaquismo, evitar medicamentos nefrotóxicos como los AINES y prevenir infecciones o eventos renales agudos. Em, También nos recomiendan tratar de manera precoz causas reversibles o modificables como enfermedades glomerulares o enfermedades pues, que estén relacionadas con obstrucción, digamos, del tracto urinario. Vamos a hablar entonces un poquito del manejo no farmacológico. Recuerden que si tienen, y pues para los que han ido entrando, si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo de lo que vamos hablando, si algo no les queda claro, pues eh, pueden irme interrumpiendo y pues vamos aclarando como para que no pasen las cosas y después, digamos, pierdan la idea. Yo no veo quién está levantando mano ni nada, entonces pueden interrumpirme si es necesario. Bueno, les mencionaba entonces que vamos a hablar un poquito primero del manejo no farmacológico de la enfermedad renal crónica. Em, Esto va a tener estos objetivos, esta parte que vamos a mencionar ahorita, y es revisar las recomendaciones de las guías KDIGO de 2024. Vamos a identificar intervenciones que son claves tanto en la enfermedad renal crónica temprana como la avanzada, cómo integrar estos cambios de estilo de vida, de nutrición y de autocuidado en los pacientes y aplicar estrategias prácticas para la educación del paciente. Para retraso de la progresión, entonces ahorita vamos a hablar un poco del cese del tabaco, de la dieta, pues de la dieta, digamos, saludable, que va a estar basada en el aumento de consumo de alimentos de origen vegetal y evitar ultraprocesados. Ahorita vamos a ver más detalladamente esto. La recomendación y la formulación de ejercicio, importantísimo, con la misma recomendación que posiblemente ya han ido ustedes hablando. Cuando tuvieron también las ponencias de diabetes y de hipertensión de los 150 minutos a la semana, la limitación en la ingesta de proteínas e ingesta de sodio, que también la vamos a ver más detenidamente. Se recomienda en general una dieta equilibrada con una reducción moderada de la ingesta de sal, menor a 5 gramos por día, evitar el exceso de proteínas y de alimentos ultraprocesados, control de peso corporal, que ya vamos a ver cuáles son las metas, fomento de actividad física regular, y las guías son muy claras en adaptarlas a la condición del paciente. Para esto, pues nos recomiendan, digamos, individualizar.
hacer una muy buena entrevista al paciente para conocer un poco, digamos, que sus gustos y cosas que estén en su entorno y que a las que el paciente pueda acceder, porque pues no le podemos decir a todos, váyase a nadar y pues no mirar en el contexto en que está, si tiene acceso a una piscina, si no, bueno, o el ejercicio que sea, siempre mirar e individualizar a cada paciente. Suspender el tabaco, entonces para esto pues hacer pues como todo digamos, el manejo y el abordaje de cese de tabaco, eh, si debemos apoyarnos de otras especialidades para hacer un manejo conjunto, pues hacerlo. Limitar también el consumo de alcohol, evitar o minimizar el uso de AINES y otros nefrotóxicos, por ejemplo, los contrastes yodados, y siempre si se llega, y ya vamos a ver también eso, si digamos que se debe hacer una hidratación muy buena previa del paciente y siempre los esquemas de vacunación, como son las vacunas pues recomendadas de influenza, neumococo, hepatitis B y factores pues, de riesgo. Como les mencionaba, las guías CADIGO en los cambios de estilo de vida sí nos mencionan y son muy claras y eso lo refuerzan también en una pequeña actualización de algunos puntos que hicieron en el 2025 y es que estos cambios en el estilo de vida se deben adaptar a cada paciente. Em, por eso, pues el buen interrogatorio no solamente, digamos, de la parte médica, sino también de la parte, pues de toda la parte, digamos, biopsicosocial, hacer un abordaje muy holístico del paciente para adaptar todas estas recomendaciones a cada paciente, acceso a qué alimentos tiene, acceso a qué cosas, pues, para hacer ejercicio, cómo es su acceso a los servicios de salud, todo esto para poder adaptar todos estos cambios muy bien a cada paciente de manera individualizada. Mantener el índice de masa corporal saludable, que para ellos un índice de masa corporal saludable, pues para todos es de entre 20 y 25 idealmente. Evitar el sedentarismo prolongado y fomentar un sueño adecuado. Les hablaba de las recomendaciones de 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada. Al paciente se le puede, eso es, pues, esto está en la recomendación que digo, adaptar, eso le puede pues hablar al paciente y ayudarlo, digamos, a programar este ejercicio. No tiene que hacer digamos, estos 50 minutos de ejercicio aeróbico, no deben ser, digamos, divididos exactamente los mismos minutos día tras día de la semana, pueden adaptarse de manera diferente, puede hacer un día por la mañana, otro día por la tarde, un día sí, un día no, o sea, puede adaptarlo. Lo importante es que en la semana le sume estos 150 minutos de actividad aeróbica, que también puede ser variada. Entonces, preguntarle al paciente no tiene que ser necesariamente en un gimnasio, no tiene que ser necesariamente salir a correr o a montar bicicleta, se pueden adaptar otras cosas que le gusten al paciente, como, no sé, bailar o otro tipo de, pues, de actividades pues, que sean aeróbicas y que les guste. Si al paciente le gusta caminar, pedirle que salga y camine, pero pues que sea con su ropa adecuada, con zapatos que sean adecuados y que el paciente sienta que está haciendo una actividad, o sea, que se está esforzando. Para esto se les puede recomendar. Uno sabe que está haciendo, digamos, una actividad aeróbica moderada cuando va caminando y casi le cuesta trabajo hablar. Eso es una actividad, digamos, aeróbica moderada. Incluir en estos ejercicios fortalecimiento muscular por lo menos 2 veces a la semana. Tener en cuenta, obviamente, por eso les decía la importancia de individualizar a los pacientes estos ejercicios, pues si el paciente tiene alguna limitación, ya sea musculoesquelética o por alguna otra enfermedad, ya sea cardiovascular o de otro tipo, pues hay que adaptar los ejercicios, adaptando, digamos, la frecuencia cardíaca lo que sea según la recomendación. Y definitivamente, pues se ha visto que esta actividad física con estas características disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica, además que nos ayuda con la disminución de la presión arterial y pues en general aumenta el bienestar general de nuestros pacientes.
Reducir la ingesta de sodio a menos de 2 gramos por día, que es equivalente a menos de 5 gramos de sal como tal al día. El control de proteínas debe ser entre 0,6 y 0,8 gramos por kilogramos por día. Esto para pacientes con enfermedad renal crónica pues que no están dializados, que están entre G3 y G5. Evitar dietas hiperproteicas, promover la ingesta abundante de frutas y vegetales, tener en cuenta obviamente los alimentos, pues, las frutas y vegetales que tienen alto potasio y coordinar siempre con nutrición renal. Usualmente una vez, digamos, el paciente está ya clasificado en enfermedad renal crónica, es importante remitirlo a nutrición para que le adapten una dieta a su estadio renal y lo ayuden y le enseñen a manejar toda esta parte de, pues, el conteo de proteínas, porque pues una vez se les habla de gramos al día o de proteínas o de sodio, lo que sea, y a veces es difícil. Entonces, como para que sepan, en esto pues nos debemos apoyar en nutrición pues, para digamos, todas las recomendaciones específicas de cada paciente. En cuanto a a la ingesta de sodio, ya hablamos pues digamos, del valor numérico y importantísimo que el paciente evite los alimentos procesados. Eh, que puede hacer también no poner sal en la mesa, o sea, no tener un salero en la mesa para evitar pues, la tentación de ponerle más sal a los alimentos. Y si lo llegan a hacer, recomiendan que los alimentos digamos que se cocinen sin nada de sal. Una vez lo prueba, ponerle un poquito de sal, pero no añadir, pues, evitar cocinar con sal, porque pues al añadir, pues obviamente se nos va a subir mucho. Entonces, ponerle la sal después de preparados los alimentos, enseñarlos a leer las etiquetas para identificar el sodio oculto que tienen los alimentos. Todos los alimentos ahorita, recuerden, por normatividad en Colombia deben tener la cantidad digamos, de sodio y de otras cosas que tienen, de proteínas, de grasas, todo esto. Entonces, enseñar a leer e informarse cómo leer estas etiquetas es muy útil pues, para este tipo de cosas. Definitivamente se ha visto que la reducción de sodio es de las cosas que más nos ayuda a controlar la tensión arterial y pues a disminuir la albuminuria en estos pacientes. Entonces es muy importante eh, todas las medidas, todas las recomendaciones que podamos hacer al respecto y el apoyo, como les mencionaba, con nutrición. El manejo del potasio en la dieta, la recomendación que digo es la de individualizar según los niveles séricos de potasio. Hablábamos que una de las cosas que debemos hacer es la toma pues, periódica de electrolitos, entre estos pues el potasio, y según estos niveles de potasio podemos individualizar lo que cada paciente debe o no, pues hasta dónde puede consumir. De todas formas, pues obviamente tener en cuenta si el paciente presenta pues, niveles elevados de potasio, em, y pues digamos que uno lo puede ir educando a que pues para evitar estas subidas de potasio que son muy frecuentes en los pacientes, son una de las complicaciones en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces preferir técnicas culinarias que reduzcan el potasio, como son el remojo, la doble cocción de los alimentos. Estas son pues algunas cosas que les podemos recomendar al paciente y, como les digo, pues a conocer muy bien los alimentos que son ricos en potasio para evitar pues esta complicación que es frecuente. Em, Siempre recomendarles el evitar los suplementos proteicos si no están indicados. Esto también para pacientes que a veces consumen proteínas en suplementos por ejercicio, ese tipo de cosas, en lo posible evitarlos, no promover dietas cetogénicas y evaluar el riesgo de sarcopenia en adultos mayores digamos que para la evaluación de riesgo de sarcopenia.
em, digamos, las medidas antropométricas, la medición de ciertos perímetros nos pueden ayudar, corporales nos pueden ayudar a evaluar este riesgo, pues si el paciente adulto mayor está en riesgo de sarcopenia. Sarcopenia, digamos, por si acaso recordar que es como la pérdida acelerada de músculos y de músculo en el anciano. Los ancianos tienden a perder y entrar en sarcopenia muy rápidamente por esta pérdida muscular y pues esto también lleva a una alteración de la función renal. En cuanto a la recomendación sobre la ingesta de líquido, CADIGO no recomienda, digamos, restringir líquidos a menos que pues exista sobrecarga que se encuentra en el examen físico como edemas, promover la hidratación adecuada y siempre pues evitar la deshidratación. La deshidratación también daña mucho el riñón, entonces digamos que una hidratación adecuada, sin sobrecarga, siempre evitando bebidas azucaradas y gaseosas. Evitar nefrotóxicos, el uso crónico de AINES es lo que más encontramos en nuestro medio, entonces evitarlo, siempre preguntarlo, eh, no sé, en el interrogatorio cuando usted tiene dolor, ¿qué toma? Entonces no, me tomo un ibuprofeno, cada cuánto se lo toma y eso porque esto es, en nuestro medio es un es un medicamento que conseguimos muy fácilmente en todos los supermercados y todo, entonces es lo que los pacientes consumen de manera crónica para los dolores, entonces siempre pues interrogarlo. Fitoterapéuticos no regulados, todos estos medicamentos a veces y compuestos preparados, algunos de manera natural, pero algunos pueden ser perjudiciales para el riñón, entonces siempre preguntar, eh, pedirle al paciente que lo lleve a la consulta para leer los componentes que tiene y darnos cuenta si esto puede estar causando algún daño también renal. Porque muchas veces les dicen, no, esto es natural todo de pe a pa y resulta que no, tiene otras cosas que pueden estar eh, pues afectando. Evitar los contrastes yodados, evaluar siempre que un paciente con enfermedad renal crónica necesita un medio de contraste para algún examen, pues evaluar riesgo-beneficio y educar al paciente en cuanto a evitar la automedicación, siempre que se acostumbre a preguntarnos si puede o no consumir alguna otra cosa adicional. En cuanto al autocuidado del paciente, recomendarles que se tomen de manera regular la atención en su casa, enseñarles cómo, que tengan su tensiómetro en casa es una muy buena, pues muy buena práctica y es algo que se le debe recomendar a todos los pacientes, que se realice peso semanal. El peso nos ayuda también a saber si hay sobrecarga de líquidos, pues, y de volumen. Y pues obviamente pues para control de su peso, reconocimiento de signos de alarma como edema o disnea y existe algo que nos mencionan las guías Cadigo, que es el plan de Sick Day, que es suspender temporalmente ciertos medicamentos cuando hay vómito o diarrea. ¿Por qué? Porque ellos son muy sensibles a los cambios de los electrolitos y pues si están con algún episodio de vómito o diarrea, más los medicamentos que alteran, que pueden también alterar eso, más la falla renal, entonces se les dice, si usted está con gastroenteritis, con alguna cosa de episodio de vómito o diarrea, por favor suspenda los medicamentos, entonces también educarlos en eso. En cuanto a la salud mental y el apoyo psicosocial, Cadigo resalta la importancia del bienestar emocional de los pacientes con enfermedad renal crónica, siempre hacer tamizaje de ansiedad y depresión. Importantísimo involucrar a la familia y a los cuidadores en el manejo de los pacientes, o sea, que vean esta entidad como, como de toda la familia y cómo pueda, digamos, afectar a toda la familia y promover la adherencia al tratamiento. Todo esto, digamos, que es la parte muy importante de educación, si el paciente entiende y si el paciente y la familia entienden en qué consiste la enfermedad, qué puede afectar, todo esto es mucho más fácil para el paciente, o sea, si todos van, digamos, para el mismo lado, tener en cuenta
el ciclo vital individual y familiar por el que está pasando el paciente, porque pues no es lo mismo tener un niño con una enfermedad renal crónica, un adulto en etapa productiva pues una madre cabeza de familia, o sea, siempre tener en cuenta eh, cómo pues cómo por lo que puede estar pasando, digamos, el paciente y hacer como un manejo pues integral. Em, Les mencionaba, bueno, la parte pues de educación, siempre explicar al paciente el diagnóstico, todas, digamos, las escalas y cómo puede la proyección, digamos, todas esas guías anticipatorias que podemos dar y explicar cómo puede ser el diagnóstico, cómo es, qué es lo que le está pasando y la progresión que puede tener y revisar esas metas y estilos de vida en todas las consultas a nuestros pacientes. Construir siempre decisiones compartidas y nos ayuda mucho el tener en nuestra consulta o pues en los espacios que estemos con nuestros pacientes, tener material visual y esquemas para que él comprenda de manera más fácil. Cadigo nos da unos mensajes claves en cuanto a que las intervenciones no farmacológicas tienen un muy alto impacto en la progresión de la enfermedad renal crónica. Si unimos nutrición, ejercicio y autocuidado, y podemos llegar a una nefroprotección pues, que va a ser más efectiva, individualizar las recomendaciones según etapa y comorbilidades y el acompañamiento continuo, que se ha visto que definitivamente mejora la adherencia a los pacientes. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o si ya podemos pasar un poquito a la parte farmacológica. Cuéntenme. Sí, doctora, hay unas preguntas en el chat donde dice, Ay, perdón. una pregunta, en Kindle y guías colombianas que mencionan de lo que algunas IPS manejan como programas pre-renal, Programa, ¿qué? Perdona, no entendí. programas pre-renal. Bueno, no, esto depende. Vamos a ver ahorita en el momento que los pacientes, digamos, uno debe, como les mencionaba, siempre clasificar al paciente, digamos que pacientes que estén en los primeros estadios de enfermedad renal pueden ser manejados digamos, en la atención primaria en salud. Una vez ya están avanzados y ya ahorita también vamos a ver desde qué grado y esto debemos remitirlo a los programas renales que son ya cuando el paciente puede estar o pues está muy cercano, ya en etapas más avanzadas, que puede estar muy cercano a necesitar diálisis o que puede estar o que el deterioro, y vamos a ver también ahorita los porcentajes en los que debemos, digamos, remitir a estos programas pues ya, digamos, al nefrólogo y al programa que es lo que se llama como prerrenal, que es para pacientes que ya están próximos a entrar en diálisis o que ya están con un daño importante, digamos, renal y deben hacer parte ya de los programas pues, de nefrología, digamos, con un manejo multidisciplinario con nefrólogo incluido, pero estos son en etapas un poco más avanzadas. Las primeras etapas y todo lo que hablamos de protección y la detección temprana se puede hacer en atención primaria sin ningún problema y puede hacerse el seguimiento por nosotros, digamos, en mi caso, pues yo soy médica familiar y los podemos hacer sin ningún problema, sin necesidad de tener apoyo por nefrología ni de los programas prerrenales. No Gracias, sé qué doctora. otra. Hay otra pregunta por parte de William Barbosa. Por favor, ¿me podrían indicar qué ejemplos específicos de fitoterapéuticos que produzcan nefrotoxicidad? Bueno, primero yo no manejo muy bien la medicina, digamos, alternativa, pero son todos estos, por eso yo hacía la claridad, hay muchos suplementos que les venden en, no sé, en internet, no les sé decir exactamente las marcas, yo no manejo este tipo de medicamentos, digamos que yo no manejo medicina ni natural, ni pues alternativa, digamos. Yo manejo pues, los medicamentos tradicionales, entonces no conozco, pero sí hemos tenido muchos casos de pacientes que llegan con este tipo de suplementos y cosas que consiguen en internet, que oyen, que todo eso, y es muy importante pedirles que lleven
no sé, el empaque, la etiqueta, las cosas, para que averiguar un poco tuviera esta de misma los experiencia compuestos. Porque pues sí hay mucho suplemento y mucha también. cosa que venden sin, pues, de manera muy irresponsable y que tiene una cantidad de cosas que pueden afectar. Entonces, pues decirle como una marca específica o un compuesto específico me quedaría muy difícil. Casi que cuando se presentan estos casos, a mí me toca, o sea, mirar la etiqueta, leer los riesgos que tiene esto y decirle al paciente, "Oh, mire, esto aparte de estas cosas naturales, le ponen otros compuestos que son estos y estos que pueden afectar su riñón porque tienen eliminación renal". Es muy importante averiguar eso, digamos, cuando están cualquiera de estos compuestos, mirar el tipo de eliminación que tiene el producto para así saber si, pues, si tiene algún riesgo y si tiene paso renal, pues evitarlos, porque pues, no sabemos los daños y existen. Lo mismo con los daños hepáticos y renales, o sea, estos medicamentos que venden de manera irresponsable, se los venden como naturales o como si, y por el hecho de ser natural no siempre tampoco son tan inofensivos, entonces siempre pues como tener eso en cuenta, pero pues decirle como una marca o un producto específico es muy difícil para mí, pues no manejo este tipo de medicamentos. Gracias, doctora. Siguiente. Hasta el momento no me han dejado otra pregunta. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar ahorita con la parte de nefroprotección farmacológica. Em, entonces, bueno, en cuanto a la nefroprotección farmacológica, vamos a hablar como de algunas recomendaciones que tienen las guías. Algunas son pues de nuestras, pues mejor dicho, iban de nuestras guías colombianas 2016, pero como les menciono, están un poco desactualizadas, han salido muchos más medicamentos, entonces vamos a hacer como, pues a mencionar, digamos, lo que encuentran actualmente y lo que nos decían también las guías colombianas. Por acá Entonces, vino, pero digamos que y si luego los principales medicamentos para digamos, de nefroprotección que se recomiendan son los inhibidores pues, los IECA o los ARA2 en enfermedad renal crónica que presenta albuminuria, salvo que haya alguna contraindicación, ya sea por el monitoreo de la creatinina o del potasio. Otros medicamentos, yo ahorita se los voy a mencionar así como en grande. Ahorita vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos grupos. El otro grupo del que vamos a estar mencionando son los SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica y albuminuria, con o sin diabetes, según pues, los criterios, digamos, de los ensayos clínicos sobre las recomendaciones de diabetes. Otros son los agonistas de la GLP-1 en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica y alto riesgo cardiovascular, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos, y ahí tenemos la finerenona en diabetes mellitus 2 con enfermedad renal crónica y albuminuria, y la combinación de terapias ajustando la dosis según la tasa de filtración glomerular y la tolerancia. Entonces, em, digamos que, bueno, las guías que digo, bueno, les voy a hablar, digamos, ahorita que empecemos a hablar, porque estos medicamentos de nefroprotección que vamos a empezar a mencionar, em, son medicamentos que se utilizan usualmente para pacientes con diabetes mellitus y o hipertensión arterial. Em, como les mencionaba, la idea es ajustar estos medicamentos en caso de hipertensión para presiones arteriales menores a 120/80. Existen otras recomendaciones como las guías colombianas que son menor a 130/80. Entonces, digamos que el objetivo principal de tener estos medicamentos de nefroprotección más el tratamiento, digamos, de hipertensión arterial es pues lograr estas metas y lograr disminuir esa albuminuria. Si son claros en individualizar metas en adultos mayores frágiles con hipotensión ortostática o comorbilidades significativas, y se ha visto pues que definitivamente la reducción de la tensión arterial disminuye el riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica y de los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, les mencionaba que en la primera línea de la enfermedad crónica tenemos medicamentos
inhibidores de la enzima convertidora, como son el enalapril y el lisinopril, por ejemplo, que son medicamentos que encontramos muy fácilmente. Medicamentos ARA2, como el losartán y el valsartán, que también son medicamentos que encontramos, pues que son, digamos, los que ustedes probablemente pues, han oído nombrar más, y son medicamentos que tienen un mecanismo de acción, digamos que lo podemos llamar como simple, y es que relajan la arteriola eferente del glomérulo y de esta manera reducen la presión dentro del riñón. ¿Esto qué va a hacer? Que disminuya de manera progresiva la proteinuria y el daño, digamos, progresivo renal. Em, ¿Cuándo se recomiendan, digamos, este tipo de medicamentos en pacientes con valores de albuminuria A2 o A3, pues, o con pacientes que tengan, digamos, enfermedad renal crónica y diabetes con albuminuria? Digamos que son medicamentos que se le pueden añadir. O sea, si el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes concomitante y tiene albuminuria, en estadios, digamos, tempranos, en una baja marcación de, pues tiene baja albuminuria, no, pues no está tan elevada, son los medicamentos de elección. Y que se ha visto que definitivamente tiene algunos beneficios, como son la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, la disminución de la proteinuria, y por lo mismo de disminuir eh, el riesgo cardiovascular. Em, ¿Qué recomiendan con estos pacientes? Que se tenga precaución o se realice un monitoreo constante de creatinina y de potasio 1 a 2 semanas posterior al inicio del tratamiento, para ver si hay necesidad de ajustar la dosis. Se pueden agregar otros medicamentos, digamos, asociados si no se logra, por ejemplo, el control de la tensión, como son los tiacídicos, eh, o diuréticos de asa si la tasa de filtración está, de acídicos si la tasa de filtración está mayor a 30, o de asa si está menor a 30. También se pueden, pues, digamos que combinar con calcioantagonistas, o beta bloqueadores, según, digamos, las comorbilidades de los pacientes. Recuerden que siempre se debe evitar la combinación de IECA con ARA2, es decir, uno no debe mezclar medicamentos, digamos, enalapril y losartán, porque tiene un riesgo muy alto de hiperpotasemia y de eventos renales agudos. Bueno, como les mencionaba, siempre monitorear la creatinina y el potasio 2 semanas después de haber iniciado este grupo de medicamentos. En diabetes específicamente, en la mayoría de pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, las metas de hemoglobina glicosilada van a ser 7. Pueden ser un poco menos estrictas, entre 7,5 y 8 en pacientes ancianos, en pacientes con fragilidad, pacientes con hipoglicemia o que tengan una esperanza de vida limitada. Ahora, también puede haber metas más estrictas en pacientes que pueden ser más, de hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 7, en pacientes jóvenes o con un riesgo elevado de hipoglucemia. Em, Siempre que haya, em, siempre, pues, siempre para el control glucémico, siempre recomiendan las guías Cadigo hacer nefroprotección, ya sea con medicamentos como los SGLT2 o con los medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina, como son los IECAS o los ARA2. En cuanto a la selección de fármacos hipoglicemiantes, bueno, nos hablan, por ejemplo, de la metformina, que se puede utilizar sin ningún riesgo cuando hay tasas de filtración glomerular mayores a 30. Eh, Se puede ajustar un poco, es decir, disminuirla si la tasa de filtración está entre 30 y 44, o suspenderla si está menor de 30. Medicamentos SGLT2 como la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina están recomendados en diabetes mellitus y enfermedad renal crónica de grado 1 a grado 4 con albuminuria, incluso en pacientes que tienen tasas de filtración glomerular muy reducida, y pues digamos que esto nos dice son medicamentos, digamos, muy seguros.
También ahorita les voy a hablar un poquito más de estos medicamentos que digamos que han sido muy, muy importantes en el manejo ahorita de la enfermedad renal crónica. En cuanto a los agonistas de la GLP-1, tenemos la semaglutida, la liraglutida, también indicadas en diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, y en pacientes, son los medicamentos, digamos, de elección en pacientes con alto riesgo cardiovascular, especialmente si no se alcanza metas con los otros fármacos. En respecto a las insulinas y otros secretagogos, siempre se debe ajustar la dosis dependiendo pues, de la insulina que se está utilizando de acuerdo a la función renal y pues siempre teniendo mucho cuidado pues con evitando pues el riesgo con lo que sea el menor riesgo de hipoglucemia. Em, entonces, hablando específicamente de los inhibidores de la SGLT2, que son, como les mencionaba, la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina, son medicamentos que bloquean la reabsorción de glucosa y sodio en el túbulo renal, aumenta la natriuresis y reduce la hiperfiltración glomerular. Y de esta manera, digamos que tiene efecto directo en la renoprotección. ¿Qué nos recomiendan las guías CADIGO? Como les mencionaba, en grado, en tasa de filtración glomerular entre G1 y G4, que tengan albuminuria y pueden o no, o sea, se puede dar inclusive solamente este medicamento de nefroprotección, así el paciente no tenga diabetes, no necesariamente tiene que tener diabetes, se le puede dar, digamos, solamente para nefroprotección a dosis bajas. También pues, digamos que es un medicamento que se puede utilizar si el paciente además tiene, por ejemplo, falla cardíaca y pues enfermedad crónica y definitivamente nos ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Obviamente nos está disminuyendo la probabilidad de un evento cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencias cardíacas y pues en general si uno lo ve es un medicamento que puede disminuir la mortalidad total. Eh, em, bueno, remitiéndonos acá pues, a nuestra diapositiva, entonces son medicamentos que reducen la progresión de la enfermedad renal crónica y el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares mayores. El efecto nefroprotector está demostrado con pacientes con o sin diabetes. Es importante que puede observarse una caída inicial de la tasa de filtración glomerular entre 3 a 5 mililitros por minuto al iniciar el fármaco. Em, Generalmente el paciente no se ve muy afectado, digamos, en la parte hemodinámica y pues digamos que lo tolera muy bien. Se recomienda siempre mantener este medicamento mientras el paciente lo tolere y no existan contraindicaciones, inclusive si tiene tasas de filtración bajas. Con esto, como les recomendaba, es muy importante evitar que el paciente se deshidrate. Entonces, hay que en este medicamento siempre cuando se está usando los SGLT2, recomiendan que el paciente esté bien hidratado, inclusive cuando, si recuerdan, les había mencionado una de las estrategias que era lo del sick day. Entonces, se puede suspender si el paciente llega a presentar episodios de vómito, diarrea y ese tipo de cosas que pueden aumentar o sea, hay que tener cuidado con la deshidratación, digamos, con este medicamento. Otro medicamento son los agonistas de los receptores GLP-1. Em, digamos que pues, también se ha demostrado que tienen una reducción en eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus 2, que tienen pues, alto riesgo cardiovascular. El mecanismo de acción de estos medicamentos es que de alguna manera mimetiza la incretina, que es pues, la GLP-1, aumenta la secreción de insulina y reduce el apetito y enlentece el vaciamiento gástrico. Em, es un medicamento que definitivamente sirve muchísimo pues son medicamentos que pues ahorita están, digamos, de moda para bajar de peso. Se ha visto que tienen un impacto grandísimo en la diabetes mellitus
tipo 2, entonces pues obviamente van a ayudar a disminuir el daño renal. Bueno, lo que les decía también, pues está el beneficio de la disminución de peso. Hay que tener precauciones porque a veces no son tan bien tolerados, digamos, desde la parte cardiovascular y pueden evitar, pueden producir efectos como náuseas, vómitos. eh, a veces, pues digamos que se requieren, o sea, pues siempre se va a requerir como estar ajustando la dosis. eh, y son medicamentos que se utilizan generalmente cuando con otros tipos de medicamentos no tenemos eh, éxito, entonces debemos pensar en este tipo de medicamentos y pues cuando definitivamente cuando el paciente, pues como les mencionaba, tiene pues una obesidad importante. Acá tenemos pues la semaglutida, la liraglutida, son todos estos medicamentos que pues ahora están, como les mencionaba, muy de moda. Obviamente siempre seleccionar el fármaco según la disponibilidad de cobertura y pues el perfil del paciente. Pero pues son medicamentos que actualmente también, digamos que se utilizan como medicamentos nefroprotectores. Tenemos también los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos. Em, Acá en este grupo de medicamentos tenemos principalmente la finerenona. Es un medicamento que va a bloquear los receptores de los mineralocorticoides y reduce la fibrosis y la inflamación renal y vascular. Em, es un medicamento que definitivamente se ha visto que pues, relativamente, digamos, nuevo, está indicado en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad crónica y pacientes que tienen albuminiurias persistentes a pesar del tratamiento óptimo con cualquiera de los otros medicamentos que hemos mencionado y se ha visto que definitivamente disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica y pues obviamente los eventos cardiovasculares, van como muy de la mano. Requiere un estrecho monitoreo del potasio y de la función renal. Eh, Igualmente, tener muy en cuenta eh, los recursos y el acceso pues, que puede uno tener el paciente pues, al medicamento. Otras metas terapéuticas claves son pues mantener un LDL pues en metas. Usualmente para este tipo de pacientes hablamos de metas de menor o igual a 70. Iniciar estatina pues en todos los pacientes con diabetes mellitus. Ya hemos hablado pues del peso saludable. Digamos que en cuanto a en cuanto a las estatinas específicamente, recuerden que pues inhiben la síntesis de colesterol en el hígado, básicamente, reducen los niveles de LDL y estabilizan la placa aterosclerótica. Digamos que si bien no tiene efecto directo sobre la tasa de filtración glomerular o pues sobre la enfermedad renal como tal, sí disminuye pues el riesgo cardiovascular y pues recuerden pues que todo esto va como muy de la mano. Entonces son medicamentos que siempre vamos a ver en conjunto, digamos, para el manejo de la enfermedad, pues en pacientes renales. Bueno, ya habíamos hablado, bueno, de la abstinencia total de tabaco pues, en todos estos pacientes. Em, y pues siempre nuestro objetivo va a ser tratar de disminuir esa albuminuria pues, al máximo. Es pues acá importante pues que estos pacientes usualmente, pues como mencionábamos, pues son pacientes que usualmente tienen problemas de tensión y de diabetes, muchas veces digamos que otros riesgos cardiovasculares, todo digamos en conjunto, entonces siempre hacerles, como mencionábamos también al principio, todo el perfil metabólico creatinina, perfil lipídico, todo y estar vigilando ese riesgo cardiovascular que siempre, o sea, no solamente la parte de la filtración, digamos, glomerular y la medición de la albúmina y todo esto, sino también toda la parte metabólica, o sea, esto siempre va de la mano y siempre hay que combinar estas estrategias
farmacológicas de nefroprotección dependiendo de cada paciente de en qué grado se encuentre y pues promover en conjunto pues los cambios en estilos de vida. Siempre también individualizar pues las metas es importante según edad, fragilidad y comorbilidades del paciente y pues también sus preferencias, ¿no? Y pues nuevamente refuerzo la parte de educación del paciente y de la familia, el autocuidado, la adherencia y pues el reconocimiento de signos de alarma, pues importantísimo. Em, bueno, ¿para qué nos sirve pues todo esto del control periódico de paraclínicos y de tasa de filtración glomerular, creatinina y potasio? Siempre pues porque muchas veces debemos modificar las dosis de medicamentos y pues estarlas vigilando, digamos que básicamente es para eso. Y pues educar siempre en signos de deshidratación, de infección, y pues lo que mencionábamos en caso de gastroenteritis, suspender algunos medicamentos, nuevamente mirarlo aparte de medicamentos nefrotóxicos y pues recuerden que acá lo de en contextos de deshidratación severa o sepsis y eso, pues mirarlo de qué medicamentos debemos suspender. Bueno, esto es como un mini resumen de lo que hemos hablado pues el esquema, digamos, simplificado de manejo. Entonces, siempre confirmar la enfermedad renal crónica. Recuerden que importante pues hacer el tamizaje en los pacientes según pues detectemos el riesgo, siempre confirmar el diagnóstico, no solamente con una prueba, sino con varias, establecer las metas en estos pacientes de tensión arterial, por lo menos menor a 130/80 o 120 si lo tolera, según ya las guías CADIGO, y hemoglobina glicosilada 7, vimos algunas metas que pueden ser un poco flexibles. Iniciar siempre el primer medicamento en el que debemos pensar para nefroprotección y manejo de estos pacientes, si ECA o ARA2, si hay albuminuria, y podemos agregar SGLT2, es decir, dapaglifosina, empaglifosina, algunos de estos medicamentos en pacientes con diabetes y enfermedad con albuminuria. Considerar GLP-1 o finerenona según riesgo de cardiovascular y albuminuria y ajustar y monitorizar los fármacos según la tasa de filtración glomerular, potasio y eventos adversos. Digamos que esto es como un resumen grande de todo este manejo y de todo lo que hablamos pues, de la parte de protección. En cada consulta, importante decirle a nuestro paciente que eh, pues volver a hacer, digamos, este listado de medicamentos, mirar si hay polifarmacia o fármacos innecesarios. Hay algunos manejos como los antibióticos, algunos antidiabéticos, anticoagulantes, opioides, otro tipo de manejos porque siempre el paciente obviamente muchas veces tiene esto más otras comorbilidades, entonces siempre revisar interacciones, revisar si son medicamentos que requieren ajustes por tasa de filtración glomerular. Y pues evitar, ya esto también lo hemos mencionado, combinaciones que sean de riesgo. Em, Siempre estar recordando los fármacos que son perjudiciales para el riñón. Esto lo podemos hacer muchas veces para ayudarnos un poco con esas interacciones y para hacer toda esta parte de la conciliación medicamentosa con nuestro paciente. Muchas veces podemos coordinar o con farmacia o con enfermería para que nos ayuden un poco con todo este plan de manejo de fármacos del paciente. Em, bueno, esto ya creo que es un poco repetido, pero pues recordar que el cuidado es centrado en la persona, metas compartidas, toma de decisiones conjuntas, el trabajo interdisciplinario, siempre pues nefrología, medicina familiar, medicina interna, enfermería, nutrición, psicología y trabajo social son importantísimos. La parte de programas de educación al paciente y en la familia. Les mencionaba como pues tener ayudas impresas, a realizar cursos, charlas tanto para el paciente como su familia, estar reforzando en todas las consultas la parte de dieta. Todo esto es súper importante. Es en caso de pacientes pues que no puedan acceder fácilmente, usar recursos como la telemedicina, en áreas pues, remotas o áreas rurales que no tengan fácil acceso. Pues todo esto digamos que son cosas que podemos pues ir haciendo.
Que desde la parte pues, de atención primaria en salud, siempre pues esta tamización sistemática, o sea, que se vuelva eh, parte de lo que del día a día, tamizar sistemáticamente los grupos de riesgo con tasa de filtración glomerular, con la toma de albúmina, pues de creatinina obviamente, registrar este estadio y pues pensar en los medicamentos de nefroprotección, pues importantísimo. Cuando debemos remitir a nefrología, cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 o el paciente está con albuminuria A3. Cuando hay una progresión rápida o complicaciones complejas, hay que, pues, que trabajar en red con nefrología para planear la progresión y evitar remisiones tardías. Esto nos muestra, pues, básicamente la parte, pues, en que podemos, el riesgo, pues, pues, cuando estamos en atención primaria y, pues, ya el equipo multidisciplinario, digamos, con nefrología, a medida que el grado digamos, de la enfermedad renal va avanzando. ¿Por qué? Porque pues la progresión, hay una, pues como hablábamos previamente, hay una, digamos, una predicción de cómo puede ir avanzando año tras año. Digamos que si está en los primeros grados, la progresión se va proyectando, digamos, a 5 años y ya después, una vez está más o menos en grado 2, en grado 4, grado 5, en 2 años el paciente se ve que pues, se deteriora muy rápidamente a partir de estos, pues, de estos estadios. Entonces, pues ir preparando, digamos, pues, la remisión a terapia de reemplazo renal y pues si es el caso de trasplante, ¿no? Hay complicaciones frecuentes, pues que debemos tener en cuenta en cuanto a en pacientes que tenemos pues que ya están diagnosticados con enfermedad renal crónica y son la anemia. Entonces, siempre evaluar deficiencia de riesgo y causas secundarias, agentes, y para esto, pues el tratamiento pueden ser agentes estimulantes de eritropoyesis, monitorizar siempre calcio, fósforo, PTH, vitamina D, hay que ajustar dieta. eh, podemos dar pues análogos de la vitamina D según pues las guías y pues del estadio en que esté el paciente, vigilar siempre la parte de acidosis metabólica, si el bicarbonato llega a estar por debajo de 22, pues el paciente pues tiene riesgo pues de acidosis metabólica, mirar la parte de hipopotasemia. em, Em, pues ahí es importantísimo nuevamente pues la dieta, la parte toda, la parte del potasio y los alimentos, entonces ahí puede haber una restricción o pues si es necesario tenemos que ajustar dosis de medicamentos o cambiarlos. Em, bueno, ya hemos hablado también de las estatinas. Mm, pues anemia, si está por debajo de 12 la hemoglobina. em, También pues importante siempre mirar si hay pues ferropenia o sangrado oculto. Para los trastornos óseos, pues era que les mencionaba que era súper importante la vigilancia del calcio, del fósforo, de la paratormona, vigilar. Esto es importantísimo en pacientes con estadios de 3 a 5 porque empiezan a presentar este tipo de trastornos. Por acá, ¿qué más? Ya hemos mencionado, pues siempre vigilar la hiperpotasemia dependiendo pues de los medicamentos que esté usando y pues siempre, o sea, digamos que en APS es importantísimo identificar y manejar estas causas que son corregibles o derivar a nefrología para manejo más avanzado si pues hay alteraciones severas. ¿Cómo debe ser el seguimiento en la atención primaria en salud según el riesgo? Entonces, pacientes de bajo riesgo, es decir, que estén en grado 1, grado 2 a 1, se recomienda un control anual de la tasa de filtración glomerular. Son pacientes que nuestra semaforización están, digamos, en verde. Se recomienda simplemente el control anual. Y pues estar pendiente de todos los factores de riesgo cardiovascular. Si están en riesgo moderado, grado 3A1 o grado 2 a 2, control cada 6 a 12 meses con ajuste de tratamiento y educación intensiva, riesgo alto y muy alto,
que ya son grado 3B a grado 5 y con albuminuria pues muy alta, controles más frecuentes de cada 3 a 6 meses. Y pues aquí en este punto es que deben ir en manejo con nefrología y es cuando pues cuando deben ser remitidos a todos pues ya a los grupos pues renales. Revisar siempre tensión arterial, edema, educar nuevamente estos signos de alarma y pues siempre dejar documentado en la historia clínica y pues el plan pues, de tratamiento y de seguimiento. Bueno, esto ya lo mencionamos también. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Si detectamos un descenso muy rápido en la tasa de filtración glomerular de más de 5 mililitros por minutos por año o que se llegue a duplicar una creatinina en un periodo menor a 3 meses, también pues hay que remitir rápidamente a nefrología. Cuando tenemos también hipertensión resistente, una hipertensión resistente es una hipertensión que debemos manejar con más de 3 fármacos, con hematuria, con sospecha de glomerulonefritis o alguna otra patología, digamos que algún otro daño renal pues, que sea importante nuevamente pues, remitir también a tener en cuenta pues, para remitir a nefrología. Y pues como les mencionaba, hay algunas de estas alteraciones que de pronto podemos manejar en APS, pero pues si son muy severas, sí remitirlas, como hiperpotasemias recurrentes, acidosis, anemias severas, trastornos óseos. Bueno, tener en cuenta que la enfermedad renal crónica está incluida dentro de las enfermedades de alto costo que están vigiladas precisamente por la cuenta de alto costo. La atención primaria en salud es, digamos, la encargada de coordinar la tamización en la población en riesgo y el seguimiento de los casos leves a moderados. Nuevamente, ya casos severos entran a los grupos renales y la ruta de atención integrada para personas con riesgo diagnóstico, pues según los lineamientos de las CPS y los entes territoriales. Uso racional de remisiones, interconsultas y telemedicina para nefrología cuando esté disponible. Importancia de los equipos interdisciplinarios, nuevamente pues formados por medicina familiar, medicina interna, enfermería, nutrición y psicología. Algunos mensajes claves, pues la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy frecuente, silenciosa y prevenible en gran medida. Pues la atención primaria en salud tiene un rol central porque pues somos los encargados de identificar los pacientes que están en riesgo, de mandarles, digamos, de hacer esa primera intervención, esa primera clasificación. Siempre buscar enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, con hipertensión, con SB, con obesidad y pacientes mayores de 60 años. Utilizar de manera sistemática, o sea, paciente que llegue, paciente que le hacemos una creatinina, paciente que le medimos una albuminuria, siempre hacer la clasificación inmediatamente. Realizar, pues, tener ese control estricto de tensión arterial y pues utilizar los medicamentos nefroprotectores. Digamos que este es el pilar de la nefroprotección, pues aparte de la parte farmacológica, obviamente tener en cuenta la parte no farmacológica y pues remitir de forma oportuna cuando pues la complejidad o el riesgo lo exija. Bueno, y creo que hasta ahí llegaba nuestra charla. No sé si hasta este momento hay algunas preguntas. Tengo como algunos casitos chitos, si quieren los miramos, ya están resueltos. Son unas preguntas muy puntuales como para repasar un poquito. Em, no sé si hasta el momento ahorita hay otras preguntas en el chat o algo. César Vargas Díaz dejó el comentario. Los alfa-ceteanólogos de aminoácidos también están de moda en la nefropatía diabética. Perdóname, no oí bien. Por- Espérate, voy a desconectar mis audífonos que no, es que creo que se me desconectó uno. Perdona, Vale, sí, sí. porque no te oí bien. Y Te comentaba, ya, y ahora sí. te comentaba por parte de César Vargas Díaz, comenta, los alfa-ceteanólogos de aminoácidos también están de moda en la nefropatía diabética.
Es el único comentario que han dejado Ah, en... ok. Más un comentario, pensé, sí. Ujú. Sí, sí. Y ahora no pude volver a... Ay, no pude volver a abrir esto. No sé por qué. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, entonces les voy a mostrar así rápidamente como estos casos. Como les digo, ya están resueltos, es solo como para de alguna manera resumir. Entonces tenemos una mujer de 58 años, comerciante con antecedente de hipertensión de 5 años, en manejo irregular con enalapril 10 miligramos al día, con obesidad, un índice de masa corporal de 31, tabaquismo social, una diabetes mellitus, no, perdón, no diabetes mellitus conocida y consulta por dolor de cabeza y cansancio. Una tensión arterial de 152/92, una frecuencia cardíaca de 82, peso de 78, no hay otras alteraciones, una creatinina de 1 y nos da entonces con esta creatinina realizamos la tasa de filtración teniendo pues en cuenta el sexo, la edad y la creatinina, nos da 78. La albúmina la tenemos en 120 miligramos por gramo que nos da A2 y un uroanálisis negativo para infección. Entonces, digamos que acá, pues es una de las preguntas es si cumple o no criterios para enfermedad renal crónica. Entonces, recuerden que pues para esto nos remitimos a nuestro semáforo. Entonces, hablamos que tenía una tasa de filtración glomerular de 78, lo que nos daba un estadio, o sea, está entre 60 y 89, o sea, un grado 2 y tenemos en cuenta entonces la albuminuria que nos daba en un A2. Así nos vamos pues a nuestro semáforo y nos da en amarillito, ¿sí? Entonces es una paciente que pues por nuestro semáforo, digamos, que nos recomienda las guías CADIGO, nos recomienda pues que esté con nefroprotección. Es una paciente que ya estaba con... em, es una paciente que ya estaba con IECA, entonces podemos, pues, según lo que vimos, la atención no estaba mal controlada, entonces podemos optimizar el manejo, tiene una dosis muy baja de IECA, entonces podemos optar o por aumentar la dosis de su IECA o cambiarle a ARA2, o sea, es decir, puede ser, digamos, losartán. Repetimos nuevamente ya con este nuevo medicamento. En unas semanas repetimos nuevamente para calcular la, el, la, el- la- para poder sacar la comparación de creatinina con albúmina y pues recomendar estilos de vida. Es una paciente que no necesitaría inicialmente remisión a nefrología porque pues digamos que está en un grado que se puede manejar con nefroprotección y con recomendaciones de cambios en estilos de vida y seguimiento estricto. No es o sea, ahí tenemos que nosotros también aprender un poco a manejar recursos. Son pacientes, como les digo, que con seguimiento y con todas estas recomendaciones podemos manejar perfectamente en niveles, pues en otros niveles de atención sin necesidad de remitir a nefrología. No sé si de este caso tienen alguna pregunta. Seguimos con el otro. El otro caso es un hombre de 67 años, jubilado con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 hace 15 años, hipertensión controlada, dislipidemia, exfumador y está actualmente en tratamiento con metformina, empaglifosina, losartán y atorvastatina. Él nos trae una evolución de su función renal en los últimos 8 meses. En enero presentaba una tasa de filtración de 56, en junio de 48 y en septiembre de 42.
Si vemos también la albuminuria, también ha ido aumentando gradualmente durante cada uno de los controles. Entonces vemos que ha habido una progresión de su función, pues ha habido un deterioro de la función renal. Hay una progresión acelerada, sí. Hay más, que decíamos que era acelerada si era de más de 5 mililitros por minuto por año. Nos remitimos también nuevamente a nuestro semáforo y encontramos que está en un grado 3B, según la tasa de filtración glomerular, y A3, de acuerdo a la albuminuria, está en un riesgo muy alto. Entonces, ¿cuáles serían los ajustes que deberíamos hacer? Optimizar el manejo con ARA2, mantener los GLT2 y en este caso sería un caso para considerar medicamentos como los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que son los medicamentos que habíamos que recomendamos, digamos, cuando con los otros medicamentos no existe un buen control y hay un deterioro rápido de la función renal. Entonces ahí podríamos recomendar la finerenona. Una remisión, sí, a nefrología. ¿Por qué? Porque su progresión ha sido muy rápida y es un paciente que en nuestro semáforo nos aparece en riesgo muy alto. Entonces es un paciente que debemos remitir a un grupo de manejo renal. Acá tenemos rápidamente otro caso de una mujer de 74 años que vive sola en un área rural con un antecedente de hipertensión diagnosticada pero sin control, no tiene historia de tamizaje renal, baja escolaridad, consulta por mareo ocasional y fatiga con una tensión arterial de 158/88, es decir, no controlada, un índice de masa corporal de 21, una creatinina de 0,9 para que nos da una tasa de filtración glomerular con la fórmula de CKD-EPI del 2021, grado 2, y una albuminuria de A2 y el uroanálisis sin infección. Em, ¿Es una paciente que necesitaría tamizaje? Sí. Es una paciente mayor de 60 años y recuerden que los pacientes mayores de 60 años sí o sí necesitan tamizaje para enfermedad renal y adicionalmente tiene una comorbilidad importante que es la hipertensión. ¿Tiene una enfermedad renal crónica? Sí. Y pues de pronto por tasa de filtración glomerular no, pero por albuminuria sí, nos da en estadio A2. ¿Qué manejo inicial? Pues obviamente controlarle mejor su tensión arterial, haciéndole ajuste o inicio, porque creo que ni tenía medicamento, ya sea con IECA o con ARA2, educación, y recuerden siempre hacer el seguimiento y repetir pues la albuminuria. Por ahora tenemos que remitirla, no. Igualmente por la clasificación es una paciente que por nuestra semaforización no tenemos por qué remitir por ahora y puede ser manejada por nosotros. Mm, bueno, y este es un caso rapidito que es un hombre de 59 años, comerciante, con una diabetes mellitus 2 mal controlada, con una hemoglobina glicosilada de 9,2 y consulta por un control general. Se toma la creatinina 0,8, tasa de filtración glomerular de 92, está en un G1 y una albuminuria de 210 miligramos por gramo que da entre grado A2 y A3. Acá es elegir una de estas opciones. No sé qué harían ustedes si se repetirían la microalbuminuria en un año, iniciarían GLT2, suspenderían metformina o no hacen nada porque la tasa de filtración es normal. No sé si alguien se atreve a decir nuevamente acá los datos. ¿No? Bueno, les digo entonces, es un paciente en el que la recomendación sería la B, sería iniciar SGLT2. Es un paciente que ha tenido, pues que tiene una albuminuria importante y necesita, a pesar de no tener alteraciones en la tasa de filtración glomerular, sí tiene una albuminuria, digamos, importante y podría ser una de las opciones
importantes para lograr disminuir esa microalbuminuria que está presente. No hay necesidad de en las otras, pues no, porque no hay, pues, o sea, de repetir en un año, no, porque pues tenemos que actuar en ese momento. Suspender la metformina no sería necesario. Y pues la tasa de filtración, si bien es normal, tenemos que no solamente mirar la tasa de filtración, sino también mirar la albuminuria. Y en este caso, la forma de disminuir la albuminuria de las opciones que nos dieron sería el inicio del medicamento em, del SGLT2. Y listo. Muchas gracias. Eso sería todo. No sé si en este momento hay alguna otra pregunta en el chat o algo, o algún comentario adicional. No pregunta ninguna. Eh, excelente, por excelente presentación y explicación. Agradecimientos, doctora. Eh, todo muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ti, doctora, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente presentación. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su conectividad. Nos estaremos conectando nuevamente la próxima semana. Recomendarles el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción. Que tengan una feliz noche. Doctora, nuevamente muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Noche, gracias.